Buenos días a todos. El día de hoy tenemos una presentación publicada en Ultrasonography, la revista coreana de ecografía, titulada Disminución del tamaño testicular, características clínicas y hallazgos ecográficos. Es una presentación, un ensayo en realidad, que realizaron en el Departamento de Radiología del Hospital Universitario de Seúl, Corea. Fue publicado en línea el 3 de noviembre del 2020. Aquí abajo dejo, por si quieren verlo, el link de esta presentación. Bueno, el objetivo de este ensayo pictórico, como mencionaban los autores, era describir hallazgos ecográficos y clínicos de pacientes con testículos pequeños debido a una amplia gama de causas. Se revisaron retrospectivamente los hallazgos ecográficos y varias causas de disminución del tamaño testicular, y entre los casos que se presentan incluyen el síndrome de Klinefelter, torsiones testiculares, orquitis por parotiditis, las hernias inguinales, criptorquidia, varicocele, y también se mencionan los traumatismos como causa de atrofia o disminución del tamaño testicular. En cuanto a la introducción, hablamos de que bueno, los testículos normales tienen una longitud de 4 o 5 centímetros, con 3 centímetros aproximadamente de alto y 2,5 centímetros de ancho. Los testículos que son anormalmente pequeños o que se consideran anormalmente pequeños, son aquellos que se encuentran por debajo del percentil 50 para la edad del paciente. Y bueno, cabe mencionar que las anomalías cromosómicas como el hipogonadismo primario y secundario inducen al subdesarrollo testicular. El síndrome de Klinefelter, por su parte, es la causa más común de hipogonadismo primario en hombres, y la ecografía es la modalidad de imagen estándar para pacientes que tengan sospecha de anomalías escrotales, y esta puede detectar testículos pequeños palpables y también no palpables, digamos. En este estudio se revisan, como decíamos, hallazgos ecográficos y clínicos de pacientes que han consultado por diversas causas de testículos o de disminución de tamaño testicular. En cuanto a los materiales y métodos, se revisaron retrospectivamente los registros médicos y características por ecografía de pacientes con diversas causas de disminución del tamaño testicular que se presentaron entre 2012 y 2019. El diagnóstico estuvo basado en la resección quirúrgica, los hallazgos clínicos y también los hallazgos que fueron informados en las ecografías. Se consideraron entonces testículos pequeños aquellos que tenían una disminución porque estaban por debajo del percentil 50, digamos, o cuyo volumen se redujo 2 milímetros o 20% en comparación del testículo contralateral. El volumen testicular fue determinado por, digamos, la longitud, por el ancho, por la altura máxima, utilizando la fórmula elipsoide, que esta, digamos, es pi sobre 6 por la longitud, la anchura y la altura. La ecogenicidad de todos los testículos fue comparada con la del contralateral. Se realizó también Doppler color con parámetros optimizados, y el equipo que se utilizó fue el que mencionan aquí abajo, que fue de Philips Medical System, con transductores de 512 MHz. Para comenzar, empezamos hablando de lo que es el síndrome de Klinefelter. Este es un trastorno de los cromosomas sexuales, es decir, un cromosoma X supernumerario. Como mencionábamos antes, la causa más común de hipogonadismo primario en los hombres, y produce una función deficiente de la célula de Leydig que se da más frecuentemente durante la pubertad media o tardía. Como causa de esta patología se ha propuesto una insuficiencia androgénica durante el desarrollo fetal. Los pacientes se caracterizan por tener testículos pequeños, azospermia testicular, aumento de la estatura y distribución femenina de cabello, y también asociado a obesidad. Estos pacientes suelen presentar mayor riesgo de diabetes, de leucemia, de tumores de células germinales extragonadales no seminomatosos, infertilidad y también ginecomastia. Cabe mencionar que la ecografía en pacientes con síndrome de Klinefelter mostró en general testículos más pequeños, digamos, como hallazgo ecográfico, con un patrón tosco, o en realidad con una ecogenicidad heterogénea, en la que se evidenciaban nódulos hipoecoicos y también nódulos hiperecoicos. Estos nódulos llegaron a la conclusión los autores, a través de investigaciones, de que en realidad parecían ser tumores benignos de las células de Leydig o hiperplasia de estas células. En este ejemplo podemos ver, es un paciente de 28 años con un síndrome de Klinefelter, y lo que nos muestra la imagen A, la primera imagen, es el testículo derecho, que presenta un tamaño reducido, se ve hipoecoico,
y presenta dos lesiones o dos imágenes hiperecogénicas asociadas a una imagen hipoecoica también. En la imagen B, lo que podemos ver en una ecografía también longitudinal, se muestra el mismo testículo, el testículo contralateral, el testículo izquierdo, con también la presencia de una lesión hiperecogénica. Aquí tenemos otro caso de otro paciente de 29 años, que lo que hace es comparar el testículo derecho con el testículo izquierdo. La imagen A nos muestra el testículo derecho de ecogenicidad normal y con una disminución de su volumen, que aproximadamente era de 0,4 mililitros. Y la imagen B lo que nos muestra es el testículo izquierdo, que también se evidencia con una disminución franca de su tamaño y asociado a estas lesiones o áreas hiperecogénicas en su interior, también con una lesión hipoecoica en su interior. Se mencionaba que en los pacientes de este estudio, 3 digamos, testículos presentaban dichos nódulos hipoecoicos y los 4, digamos, testículos presentaban una ecogenicidad conservada u homogénea, no conservada, homogénea. En cuanto a la histopatología, mencionaban que los hallazgos que más típicamente se evidenciaban eran atrofia de los túbulos seminíferos, perdón, como también hiperplasia de estas células de Leydig. La torsión testicular, como otra causa de atrofia testicular, es el resultado de la rotación del cordón espermático que produce una alteración del drenaje venoso con un posterior deterioro del flujo sanguíneo, lo que termina llevando en última instancia a la isquemia testicular. Uno de los factores predisponentes más comunes es la deformidad en badajo de campana, que esta se trata de una inserción anormal de la túnica vaginal que permite una amplia movilidad testicular. Como hallazgo ecográfico en este tipo de condiciones son muy variables y van a depender de la duración y el grado de rotación del cordón. En la primera fase de rotación la ecografía puede ser totalmente normal, de 4 a 6 horas se suele ver edema testicular y disminución de la ecogenicidad, y a las 24 horas suele aparecer una ecogenicidad heterogénea que es secundaria a la congestión vascular y áreas de hemorragia o infarto. En esta imagen, lo que podemos ver en la imagen A es una ausencia de flujo de señal Doppler en el testículo izquierdo con un aumento franco de su tamaño y con una ecogenicidad heterogéneamente baja, digamos, hipoecogénica, con un volumen aproximado de 10 mililitros. Todas las siguientes imágenes son imágenes de seguimiento que se realizaron en el paciente, donde lo que se puede ver es la gradual disminución del volumen testicular, evidenciando aún más la hipoecogenicidad de este testículo. En cuanto a la orquitis por parotiditis, como otra causa, es una complicación que se presenta en el 15 al 30% de los pacientes varones prepúberes con infección por parotiditis. Este virus produce un daño en el tejido testicular que da como resultado un edema parenquimatoso. Entonces, en la ecografía lo que vamos a ver es este edema con una hipoecogenicidad que en general se suele mostrar heterogénea y suele tener un engrosamiento de la pared escrotal. Ante la aplicación de señal Doppler se evidencia un aumento del flujo sanguíneo en parénquima testicular afectado y cabe mencionar que este edema parenquimatoso lleva a la necrosis de túbulos seminíferos que van a llevar a la atrofia del epitelio germinal y posteriormente a la atrofia testicular. Esto es visto en aproximadamente 40-70% de los pacientes que tienen una afectación testicular por el virus de la parotiditis. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 16 años con orquitis por parotiditis también. Podemos ver en la primera imagen, la imagen A, es una imagen del testículo derecho que se ve hipoecoico, agrandado, con un volumen testicular aproximado de 35 mililitros. En la imagen B podemos ver cómo se presenta un aumento del flujo sanguíneo en el testículo que se evidencia francamente agrandado, y cómo después de 110 días aproximadamente el testículo derecho se presenta con una reducción de volumen midiendo aproximadamente 5,2 mililitros, 5,2 no guión, digamos.
Entonces, los hallazgos, como decíamos, ecográficos de la atrofia testicular después de las orquitis por paperas muestran una ecogenicidad heterogénea con múltiples áreas hiperecoicas y disminución de la vascularización, como podemos ver en la última imagen. Presuntamente, estas áreas hiperecoicas pueden ser restos de parénquima testicular normal entre capas de parénquima testicular isquémico. En cuanto a la hernia inguinal puede, por compresión extrínseca del parénquima testicular o del cordón espermático, comprometer el riego sanguíneo testicular. Esta compresión excesiva de los vasos testiculares son lo que llevan posteriormente a la atrofia testicular. Es una complicación bastante rara que se presenta solamente en el 0,01% al 1,2% de las hernias inguinales, y en la ecografía lo que se va a ver es atrofia testicular y hipoecogenicidad. Aquí tenemos algunas imágenes que podemos ver. Es un paciente masculino, en este caso de aproximadamente 30 años de edad, que tenía una hernia inguinal del lado izquierdo. La primera imagen se muestra cómo en este círculo, digamos, englobado, lo que quiere mostrar es una pequeña muestra de grasa omental que se ha herniado, digamos, y que se presenta como una lesión o una imagen hiperecogénica heterogénea del conducto inguinal izquierdo. Lo mismo podemos ver en la imagen B, pero ya podemos ver el testículo izquierdo cómo se evidencia atrófico, con disminución de su volumen y tamaño, y con, digamos, una franca hipoecogenicidad. En la imagen C se observa también el testículo izquierdo, en este caso también hipoecoico y con disminución de su tamaño, y la imagen D lo que nos muestra es el testículo contralateral, el testículo derecho, que se presenta normal en este paciente. Para mencionar lo que es la criptorquidia, bueno, una falla en el descenso de los testículos, es una anomalía congénita más frecuente en los testículos masculinos, que se da en el 2 al 5% al nacer y del 1 al 2% a los 3 meses. Los testículos se suelen observar en el canal inguinal en el 72% de los casos, suelen tener una ubicación preescrotal en el 20% de los casos y una ubicación abdominal en el 8% de los casos. En cuanto a la histopatología, se ha visto que hay una disminución del recuento de las células germinales, falla en la espermatogénesis y una hipoplasia de las células de Leydig y fibrosis. El volumen testicular en los testículos que presentan criptorquidia es francamente menor al de los testículos que han podido descender bien, digamos. Aunque no se han establecido las causas de las alteraciones en el crecimiento y el desarrollo de los testículos que presentan la criptorquidia, digamos, se hace sugerencia a que lo que podría ser, o la explicación podría ser a la exposición de un entorno con temperaturas anormalmente altas, dado que se ha demostrado que testículos que tienen criptorquidia, que están ubicados más proximalmente, tienen volúmenes más bajos y lo han relacionado con esto del aumento de la temperatura. Aquí podemos ver una imagen, en este caso, de un paciente de 19 años que presentaba una criptorquidia derecha. En la primera imagen lo que podemos ver es el testículo derecho, cómo se ve con una franca disminución de su tamaño, y también se ve bien hipoecogénico en el canal inguinal derecho. La imagen B es el testículo contralateral, digamos, el testículo izquierdo, que se evidencia normal. Mencionan en este estudio de que los casos que se han analizado de criptorquidia, el testículo afectado tenía mucho menor volumen y era menos ecogénico en ecografía que el testículo contralateral, hallazgo que, bueno, que pudieron correlacionar en la mayoría de los casos. Mencionan también de que los pacientes que presentan criptorquidia y el testículo que presenta criptorquidia suele tener mayor rigidez que los testículos normales, y esto debido a un aumento de la fibrosis sumado a la atrofia testicular que se presenta. En cuanto al varicocele, es una dilatación anormal del plexo pampiniforme que drenan los testículos, tiene una prevalencia que oscila entre el 15 al 20% en la población general, es mucho más frecuente sobre el lado izquierdo, y esto dado que la vena testicular izquierda es de mayor tamaño, dado que drena drena perpendicularmente sobre la vena renal del mismo lado, y está sometido a una mayor presión que la vena renal derecha. En la ecografía en sí, los hallazgos van a hacer un aumento en el diámetro venoso, más de 3 milímetros durante la maniobra de Valsalva, y este aumento del reflujo venoso
constante que se produce en el varicocele produce un aumento de la temperatura testicular y esto va a provocar una alteración de la espermatogénesis y atrofia testicular posterior, digamos. En este caso, podemos ver un varón de 55 años que presentaba varicocele. Podemos ver en la imagen A, se muestra el testículo izquierdo, que es más pequeño, mide 7,4 milímetros que el derecho, que es la imagen B, que mide 11,2 milímetros. También lo que nos muestra en la imagen A es múltiples estructuras anecoicas de la región supratesticular, el testículo izquierdo, que corresponden a las dilataciones varicosas. Cabe mencionar que en los pacientes que tienen una diferencia de volumen superior al 10% entre ambos testículos, el riesgo de infertilidad, digamos, es mayor digamos, aumenta, digamos, más de 10% en la diferenciación de tamaño, tienen un mayor riesgo de tener infertilidad en el futuro. Por último, se menciona lo que es el trauma como un evento frecuente que en general, bueno, resultado de accidentes automovilísticos o lesiones atléticas o golpes directos. Este trauma puede resultar en una contusión, en un hematoma, una fractura, una ruptura testicular, y los hallazgos ecográficos van a ser, en el caso de una ruptura, la interrupción de la túnica albuginea testicular. Lo vamos a ver a los testículos como heterogéneos, de bordes irregulares y mal definidos, con un engrosamiento de la pared escrotal y un gran hematocele. Ante la aplicación de señal Doppler, el flujo sanguíneo capsular va a ser anormal, va a estar aumentado normalmente hacia los testículos, y en general en el 60% de los testículos atróficos que se presentan por trauma suelen tener una ecogenicidad homogénea, y en el 40% suelen tener una ecogenicidad heterogénea y un flujo sanguíneo reducido. Acá podemos ver en un ejemplo un paciente de 28 años que presenta una contusión testicular del lado derecho. La primera imagen lo que nos muestra es el testículo derecho agrandado, que se ve heterogéneamente hipoecoico, con un volumen de 12 mililitros, y como posterior a 173 días aproximadamente, la ecografía muestra también el testículo derecho con un volumen reducido de 2,6 mililitros y que ya se evidencia dismórfico. Esta tabla resume un poco las características ultrasonográficas y clínicas de los trastornos que hemos hablado y en donde se encuentran disminución del tamaño testicular. Como podemos ver, es básicamente lo que veníamos hablando, el por qué se produce, la característica clínica que presentan y las características ultrasonográficas de esta alteración. En cuanto a conclusión, decimos que bueno, las condiciones, una amplia gama, están asociadas con la producción o en realidad con los testículos pequeños, con la disminución del tamaño testicular, y hay que ser consciente de la variedad de las causas de esta condición, dado que los hallazgos ecográficos suelen diferir según la causa. Por ejemplo, en los pacientes que experimentan una torsión testicular, una parotiditis o trauma, la ecogenicidad se evidencia heterogénea, y esto en general está, digamos, provocado o es debido a la necrosis y la hemorragia testicular causada por el compromiso o el traumatismo vascular grave. En cuanto a la criptorquía y a las hernias inguinales, los testículos suelen evidenciarse atróficos, pero homogéneamente hipoecoicos. En cuanto al varicocele, los testículos suelen estar atróficos, homogéneamente isoecoicos, y en el síndrome de Klinefelter, como decíamos, la característica es que presentan estos múltiples nódulos hiperecogénicos o hipoecogénicos, con una ecogenicidad restante conservada del parénquima testicular. Muchas gracias. Aquí dejo el link del paper original por si lo quieren revisar. Muchas gracias.